Hola, muy buenas. Pues aquí estamos, en Villaviciosa, en la villa, comarca de la Sidra, aquí en un entorno manzanero a tope. Hoy vamos a comenzar la segunda etapa de nuestro camino desde Sixón a Covadonga. Es la más larga, unos 30 kilómetros, de aquí hasta Llames de Parres. Hacémoslo así porque hasta Llames de Parres no encontramos un sitio donde podamos alojarnos adecuadamente. Lo que tenemos es unos 800 metros de ascensión acumulada y casi 700 de bajada, O sea que lo de hoy es tela marinera. La mayor parte del camino es bastante fácil, transitable y bien marcado, salvo algún sitio donde haya que andar con cuidado. Pero esos son los sitios que a mí me gustan. Los de calellina, los guapos, los de poner un poco más gauchos los pantalones. Aquí en la villa vamos a arrancar ya en compañía de nuestro primer compañero. Así que, si estáis listos y listes, ahí bien cómodos, apanchigados, en la butaquina, cuando queráis, nos vamos. Y vamos a comenzar el día en compañía de Juan Rubio. Juan Rubio, que, a ver cómo te presento, porque tienes 2 o 3 concejalías por ahí. 3 concejalías. 3. Una era playas. Playas. Pues es la que más mola. Medio ambiente y medio rural. Ah, bueno, pues mira. Para andar por prados también. Y caminos. Poco te dejan andar por la villa, por lo que veo. No, por la villa poco, por el casco urbano, al venir aquí hasta el ayuntamiento y luego el resto, pues patearme todos los pueblos. Bueno, a ver, nosotros estamos aquí para hablar del camino de Covadonga, entre otras cosas. Sí. Los últimos años habéis notado un incremento en la afluencia de peregrinaciones a Covadonga por el concejo. Y yo creo que los que vamos a Covadonga solemos repetir todos los años y que somos los mismos, aunque unos van cayendo por delante, van entrando otros por detrás. Pero yo creo que es una afluencia de peregrinos o de deportistas que está muy estabilizado, porque yo todos los años siempre te vas encontrando, vas quedando con amigos y todos es como, digamos, como una meta del año ir a Covadonga. Villaviciosa ahora mismo es un lugar de paso obligado tanto para los peregrinos a Santiago como para los peregrinos a Covadonga. Sí. La gente del concejo, o sea, a lo mejor hablando ya un poquitín, más centrándonos en el tema de la hostelería, ¿se han dado cuenta de eso? ¿Están haciendo algo al respecto? Hombre, van poco a poco mentalizándose, van poco a poco, que es un negocio que va creciendo, sobre todo el camino de Santiago y luego el camino de Covadonga. Es una pena que los pueblos, que la zona del interior no está muy mentalizada a estas visitas que les llegan todos los fines de semana y lo tienen un poquitín parado. De hecho, antes en Berceña había un albergue que desapareció y entonces el tema de dormir a mitad de camino dentro del concejo está muy limitado. Sí, en efecto, ese es el problema que tenemos hoy, por eso yo hoy me tengo que meter 30 kilometracos a la espalda, claro. Porque como no hay un albergue, a ver si aquí los de Maliayo se dan cuenta y me ponen un albergue para el año que viene. De todas maneras, esta ruta, la ruta que va de Sixón a Covadonga, es muy ciclable. Sí. O sea, tú, cada vez que la haces desde aquí. Yo salgo desde Quintes, yo vivo en Quintes y luego me uno a amigos que vienen de Gijón e iniciamos la ruta en la zona del Curviello y a partir de ahí atravesamos todo el concejo. En bicicleta tenemos unas variantes porque, como sabes, el camino de Covadonga hay un par de tramos aquí en el concejo que son imposibles para andar en bicicleta, entonces tenemos unas variantes para ir siempre montados en bicicleta. ¿Pero estamos hablando de bicicleta carretera o bicicleta de montaña? De montaña. Pero entonces, ¿bicicleta de montaña qué problema hay? No, ¿sabes tú que hay en la zona de vez en cuando? No, pero bueno, pero mejor ir sentado. No sé. O de vez en cuando para que vaya al culo, hombre, de descanso. Sí, sí. Bueno, por lo que nos cuentas, tú ya eres un veterano del camino de Covadonga. ¿Cuándo empezaste a hacerlo? Empecé creo que hacia el año 91-92. Y desde entonces al principio lo hacía andando, luego ya las rodillas empezaron a fallar y ahora ya todos estos últimos años 3 veces caen. ¿3 veces al año? Al año, sí. ¿Y no te aburre hacer el camino? No. Es una ruta preciosa para hacer unos paisajes impresionantes, unos bares para tomar cervezas y cafés, sidra, todo. Bueno, a ver, es cierto que si la haces en primavera es diferente que si la haces en otoño, que en invierno o que en verano. Hombre, sí. ¿Tú eres muy de Covadonga?
Bueno, de Covadonga soy desde pequeño porque siempre hice monte y bueno, ir a Covadonga siempre era un sitio obligado de paso, la basílica y la cueva para visitar, aunque no seas practicante, como es mi caso, pero es un sitio que hay que pasar por allí. ¿Tú eras más de figurina o de postal? Ni de postal ni de figurina. O sea, tú marchabas con los perros para casa. No, allí gastaba, allí tomas sidra, tomas cervezas, comes allí, duermes, ¿eh? Lo que imagino es que en todos estos años pedaleando por ese camino habrás notado cambios, mejorías o empeoramientos. Mejoró en general el camino. En general mejoró mucho la zona del Curviello, la zona de Niévares, ahora las bajadas están bastante mejor. Y luego en la zona de Llames de Parres había una zona ahí que estaba siempre inundada y el Principado hará unos 10 años arregló todo el camino, porque antes tienes que ir, si no te querías mojar, bien por la carretera, por Arcén, y salir a la carretera al Romillín. Entonces ahora, pues bueno, pues ahora mejoró muchísimo esa zona, es una zona de paseo habitual y mejoró. Bueno, y ahora yo que tengo que arrancar, porque tengo que arrancar, tú que conoces bien el camino, ¿hay algún tramo en el que tenga que tener especial cuidado? Nada, ninguno, únicamente en Cangas de Onís, que no te pierdas, está todo bien marcado por el Garrapiello, con sus flechas azules, que ahora las cambiaron para no confundirlas con el Camino de Santiago, y luego eso, lo que te digo, cuando pases por Cangas de Onís, hay que volver a la ruta para ir a Covadonga, hasta la Basílica. Muy bien, el problema de Cangas de Onís es que no me pierda por las sidrerías y Claro, por ahí. claro, eso, no, ahí no hay sorpresa. Pillelo, bueno, ¿no? pues Juan, bueno, Camilo, encantado. Yo voy para Covadonga. Pues venga, buen camino. Venga, gracias. Venga, hasta luego. En realidad, este es el inicio de la ruta. Yo ayer, como recordaréis, acabé en Balbúcar, aquí al lado, y me fui después de fiesta a la villa. Por eso estaba en la villa hoy, me quedé allí a dormir. Entonces empezamos aquí en Balbúcar y el arranque comienza coincidiendo con la ruta a los Molinos del Profundo, que entra por aquí para allá. Vamos a seguirla, parte de ella, todo porque Vía Verde Profundo, Trabanco. Y aquí en Callao no, aquí en Callao nosotros en Callao cogemos ya la carreterina que nos llevaría hasta Nayo. El resto de la ruta, para el que quiera venir otro día, en vez de ir a Covadonga, que se venga a hacer la ruta a los Molinos, que van a encontrar unos molinos, algunos restaurados, porque no podemos restaurarlo todos, y están muy, muy guapos. Aquí comienza uno de los tramos así más atractivos en cuanto a entorno en sí mismo, ¿no? Porque vamos a ir por el fondo del valle, rodeados de árboles y contemplando esos molininos a lo largo del camino. Y el terreno, como veis, va a ser Calella, Camín. Después, más adelante, saldremos a las carreteras, iremos por sitios más altos y podremos disfrutar del paisaje de otra manera. Yo lo que no sé es si habré escogido el calzado más adecuado para este tramo. Pero bueno, voy a procurar ir saltando de piedra en piedra cuando haga falta para no mollar los playeros. Por una vez en la vida, alejarse un poco del asfalto, hombre, que estamos todo el día pisando aceres y carreteras, cruzando semáforos, pasos de cebra, que si viene un coche, además ahora que son silenciosos, que hay que andar mirando para atrás. Fijaos este entorno. Aquí podrían rodar una película del Amazonas y pasaban. Tú cuelgas ahí a Chita y a Tarzán, que están por ahí por Congo, y una liana, y podría ser el entorno. No hace falta ir tan lejos para buscar lugares exóticos. Además, ahora, después de haber paseado a la orillina de un río y ver esos molinos, que era la industria que teníamos antes, que era la forma que teníamos de aprovechar la energía. Asturias, tierra de molinos, antes de agua, y hoy son eólicos, mira. Ya dejé la ruta a los Molinos del Profundo, que seguiría hasta un pueblín aquí cerca, que se llama Buslaz, que está en un alto, tiene una vista muy guapa, y ahí tuve una vez con un paisano del pueblo tomando unos culinos de sidra.
Estos son los primeros rampes del día, que os dije que hoy vamos a subir unos 800 metros de desnivel. Bueno, pues ya estamos empezando a acumularlos. Y aunque a mí me presten mucho los camininos así con barro, porque soy muy gochón, también me prestan estos carreterines por los que pasa un coche cada 2 o 3 horas, rodeados de vegetación, de carballos, de fresnos, de ablanos, de humeros, a mí también me presten. Lo que ya estoy notando desde que arranqué es que hoy voy a tener un camín solitario, porque al no coincidir ya con el camín de Santiago, pues ya no voy a estar encontrándome siempre de frente. De todas formas, siempre habrá algún paisano o alguna paisana por los polinos que pase para dar a la parpayuela y echar un culín. Aquí ya empiezo a disfrutar del paisaje de otra manera, ya empiezo a dejar el valle atrás, abajo, y entonces, en cuanto no tengo vegetación en un lateral, ya veo lejos, yueñi, Y lo que tenemos por aquí es una plantación de arándanos, que es el último grito del agro asturiano. Aquí volvemos otra vez a la carretera, y además esta ya es la primera carretera curiosina que encuentro. Entonces, ya sabéis, caminar por carretera, en cuanto puedas, para la izquierda, Bien, hay un coche, así que voy a esperar a que pase, y entonces caminar por la izquierda. Estos carreterines en Arcena, aunque no tengan tráfico, precisamente porque no tienen tráfico, a veces nos confiamos, y también se confía el piloto, el chofer, y a la salida de una curva, pues a lo mejor te encuentras a un ciclista que va al pobre subiendo al paso que va, o un peatón que baja distraído. Entonces, mira, ¿no veis? Ahí aparece otro coche, una curva cerrada. No hay que andar con chorras. En carretera hay que andar siempre muy pendiente. Yo tengo un amigo que decía él que en la montaña nunca había que perder la tensión. Pues en la carretera lo mismo. Vayas al volante o vayas de peatón, amigo, nunca pierdas la tensión. Me salió un pareado. Me acabo de tomar el lujo de desviarme un poquillín para visitar esta capellina que está aquí arriba. Estamos en Coru. Y esta es la capellina, la ermita de San Cosme y San Damián, que está en un sitio muy prestoso, rodeado de árboles. Estos dos santos, ¿quién no ha ido alguna vez a una fiesta de San Cosme y San Damián? Porque al final te pones a mirar y hay fiestas de San Cosme y San Damián por muchos sitios. Y estos dos santos, que son los patrones de los cirujanos, eran médicos, se dedicaban a, bueno, pues a hacer operaciones, a curar a la gente de forma desinteresada. Y aquello no debió gustar a Diocleciano. En el año 300, Diocleciano era el emperador romano de aquella, y los mandó torturar. Y como no morrían al final, dijo, pues venga, que ellos corten la cabeza. Y ellos cortaron la cabeza a los dos probes. Y la espada con la que ellos cortaron la cabeza, ¿cómo somos? ¿Cómo somos? Pues lleva una reliquia en una iglesia en Alemania, en la ciudad de Essen. Allí está la espada con la que se supone que los decapitaron. Y ahora es una reliquia de aquella iglesia. Y decíanos antes, Juan, que ahí en Villaviciosa, que no había sitios para dormir. Pues oye, mira, a la vieja usanza, los porches de la iglesia siempre fueron muy buenos para tirar el saco de dormir, pasar la noche ahí y marchar dejándolo todo limpio. Nadie iba a decirte nada. Y ahora rompe a Orvallar. Ya vimos que el día está un pelín capotado. Esto es Asturias. ¿Saldrá el sol después o no? ¿Quién sabe? Aquí lo que os tengo que contar es que vamos a dejar esta pista hormigonada y vamos a entrar en un camino que está, de los que a mí me gustan, pero el que venga en bicicleta, que sepa que a partir de aquí probablemente tenga que portear. Porque aparte que hay un camino viejo y estrecho y con vegetación, por aquí pasen de vez en cuando los quads, ya nos lo dijeron los vecinos, y dejan el camino toscarallado. Como veis, sigo subiendo, porque todavía no he llegado a las inmediaciones del Pico Tandión. Antes tengo que llegar a Breceña, que es un pueblo muy prestoso, que está así a mitad camino entre lo que sería el concello Piloña y Villaviciosa. Breceña tuvo una población de unos 140 a 150 habitantes, y hoy en día
entre unos 40 y pico, no llegan a 50. Y eso está ocurriendo en la mayor parte del territorio asturiano, español y en otros muchos sitios. Hay pueblos que llegaron a gozar una población de 120, 130 y hoy están con 6 personas. Y que la mayor parte, o todos ellos, son jubilados. De todas maneras, en Breceña tenemos un sitio para parar a tomar una botina de sidra. Hombre, Camilo, buenos días. Omar, ¿Qué tal? ¿Vienes por aquí haciendo la ruta? Estoy haciendo el camino, sí, a Covadonga. Y eso lo pasa que hoy no estoy encontrando a nadie. ¿No hay nadie hoy? No. Bueno, es que así por semana igual no... ¿Sabes qué pasa? Que No suele ayer, haber. entrando desde Xixón, pues me encontraba también a los del Camino de Santiago que venían de frente. Ah, sí, porque es que sí pueden... los de Santiago tienen Coinciden. ahí 2 bifurcaciones que pueden eso. seguir 2 caminos. Ya. ¿Y estos días por semana, cuando pasa la gente por aquí, cuándo oye? Por ¿Fin de semana, sí, más bien el fin de semana. Luego ya en el mes de agosto también por semana, pero normalmente ya el fin de semana cuando suele pasar la gente por ¿Y aquí. cuándo empiezan a pasar? Pues más bien mayo, junio, y luego hay como julio y agosto un parón ahí. ¿Ah, sí? Sí. ¿En verano paran? En verano paren, sí, porque debe ser que tienen, no sé, otros planes o otra... No, pues o porque que tienen... están de Porque vacaciones. puede ser de vacaciones y van a otros sitios, puede ser. Marcha a Benidorm, cajo, la mayoría va a Benidorm de vacaciones en verano. Con lo guapo que ya Asturias, Y ¿eh? con lo bien que está aquí. Hombre, es que no tienen perdón eso. Y pasante por la noche también, ¿no? Pasen por la noche, hay mucha gente que hace la ruta por la noche. Cago en la mar, de noche que no se Salen por la noche y llegan como al día siguiente a Covadonga. La mayor parte de la gente que viene haciendo el camino de Covadonga vienen en grupos o vienen ellos por su cuenta. Porque dame la sensación de que yo soy algo un poquitín raro. Y es como por eso, los meses de mayo y junio normalmente son grupos grandes. Y luego ya van, según va pasando el verano, van viniendo pues ya más Ya. pequeños, pero gente sola no te pienses que pase mucha, ¿eh? Ya. Normalmente son 2, 3 mínimo. Sí. Los demás vienen solos, pocos. ¿Y tú fuiste alguna vez a Covadonga? No, y una cosa que tengo pendiente estás en de el camino. muchos años, sí, ya lo sé, que no tengo perdón, pero de muchos años que tengo la promesa hecha y tengo que plantearme el ir. Bueno, habrás... Lo que pasa es que yo no estoy de caminar y no sé si... Pero lo bueno, aguanto. a Covadonga sí fuiste. Sí, hombre, sí. Bueno, no te creas que hay asturianos que no fueron a Covadonga, ¿eh? Y verdad. No, pero Covadonga es como una visita para los asturianos obligatoria. Obligada. Sí. Ya. No sé, yo la Santina ¿De la Santina? sí. No, que no De me la hecho, toquen. No. Bueno, pues yo quería tomar una botella de sidra. Sí, hombre. Vale. Sí. Vamos a echar unos cubitos, ya que estamos en la comarca de la Sidra, antes de dejarla, porque dentro de poco vamos a salir ya para Piloña y por ahí para allá, y ya no salimos de la comarca. Sí, que dentro de un par de pueblos y luego ya hay Piloña, y hay Sí. otro concejo. Piloña ya no oye comarca, oye comarca. No, Nava oye comarca la Sidra. Nava sí, pero Piloña yo creo que Piloña no. ya no. Cabranes sí. Cabranes. Y Vimenes. De Cabranes eran los mis abuelos, mira tú. Ah, sí. De Madiel. Pues los míos de Piloña. Sí. Por eso Piloña. oye Casa Piloña. Ah, aquí verdad, que el bar y casa Piloña. Que mi bisabuelo que fue el que abrió el bar era de Anayo. De Anayo. Bueno, y el siguiente pueblo que voy a encontrar por aquí para allá, desde que tengo 7. Sietes, Y luego después- Yares, que ya hay sí. de Piloña. Sietes ya de Villaviciosa y Yares ya hay de Piloña. Bueno, pues también saberlo. Yo aprovechando que está así todavía un poco tal, pues mira, qué mejor forma de pasar el rato. Porque ya sabéis que, como decía Super Ratón o la hormiga atómica, hay que hidratarse y mineralizarse también. Y además, como decía Basilio, el de Sidra Basilio de Arriondas, la sidra es la bebida natural más sana que hay, porque es natural y tiene el alcohol justo para matar los virus. Y eso es lo que voy a hacer yo. Matar los virus. ¿Qué os parece? Hostia, está espumosina. Buf, igual muy bien. Ah, tal que apetece. Yo tengo un amigo que es filólogo y que gustaba mucho eso de tomar el pelo a la gente con una frase latina que él decía, ¿a que no sabes qué quiere decir? Tu mater mala burra est. Claro, tú lo primero que piensas es que la mala burra será la madre de él, no la tuya. Entonces él reíase ahí como, pues no. Y entonces te hacía la traducción. Tu mater está claro que ye tu madre. Pero mala burra est es otra cosa. Mala es manzana, burra es verde y est en latín quiere decir comer. O sea, que era que tu madre come manzanas verdes. Para que veáis, ¿eh? Cómo puede engañar el latín.
Mi paso por Breceña dejome ese tasto a bon sidre, ese saborín a buena sidra. ¡Buah! Bebíme toda la botella, a ver qué tal discurre la cosa a partir de ahora. Aquí tenemos otra capillina de ánimas, u oratorio, como dirían otros. Estamos entrando en Burllaz, que es nuestro siguiente pueblín. A partir de aquí comienza la subida al Pico Tandión, que no vamos a hacer cima, ya lo sabéis. Bueno, igual yo la hago, al final me entra la calentura y tiro para arriba. Y es lo último así de subida que nos queda por aquí, porque más allá volveremos a bajar y volveremos a subir. En 2009, tecnología y tradición, futuro y pasado se unieron, confluyeron en este lugar, porque Microsoft presentó para todo el mundo, el universo, la galaxia, su versión del Windows 7. En ese día había 49 habitantes en 7 por 7. ¡Ey, que te pillé con las manos en la masa! Hombre, Camilo. No podía ser de otra manera. ¿Qué tal? Bueno, os presento a Juan de Turi, que es uno de nuestros mejores fotógrafos de naturaleza y paisaje, ¿no? Bueno, intento hacer lo que puedo. Bueno, a ti lo que te gusta es eso. Sí, me gusta... Fotografiar el paisaje, la naturaleza y todas esas cosillas. Sí, bueno, yo por mi formación también, yo soy doctor en geología, ¿no? Y siempre me gustó la naturaleza, hacer rutas, caminar por la montaña. Y entonces, bueno, encontré en la fotografía también un modo de reflejar lo bueno, vamos, lo bonito de Asturias, ¿no? Te habían preguntado hace poco, no me acuerdo quién, alguien me preguntaba que cuál era mi lugar favorito de Asturias, de la montaña. Sí. Y no se lo sé decir. Yo no tengo... ¿Tú tienes algún lugar favorito para fotografiar? Tengo para tirar tantos que fotos? igual no te sabría decir alguno en concreto. Claro, pero el favorito Tengo tantos... no lo tienes. Un favorito para Es muy destacar complicado. es muy complicado. Muy difícil, complicado, claro. Porque el Ponga tiene montañas espectaculares, el suroccidente tiene sitios espectaculares, aunque diferentes, porque tiene una montaña un poco diferente, ¿no? Diferente, sí. Pero me lo pregunté muchas veces y nunca soy capaz de decir un sitio, ¿no? ¿Y qué fue primero, Juan? ¿La foto o la geología? La geología. A ti te tiraron primero las piedras A mí que tiraron la primero las imagen. piedras. Siempre me llamó la atención, oye, ¿qué será esa piedra? ¿Qué será aquella piedra? ¿No? Como otro, a lo mejor, los animales o las plantas, ¿no? Dice, oye, esas plantas les gustan, ¿qué será? ¿Qué tal? A mí ya no me atención las piedras, porque pensaba que había tantas y tan diferentes. Yo, me gustaría saber qué hay aquella piedra, o qué hay aquella, o de dónde vino, o cómo se formó, ¿no? Entonces, Oye, ¿podríamos decir que Asturias es un paraíso para geólogos? Asturias es un paraíso para geólogos porque Asturias es una región muy compleja geológicamente, ¿no? Tenemos aquí materiales de muy diversa edad. Tenemos desde el precámbrico, luego tenemos el paleozoico, 570 millones de años. Fíjate, ¿eh? 570 millones de años. Exactamente. No podemos ni concebir. No, yo ya perdí la cuenta. Ya. De unos pocos millones de años arriba abajo ya no te enteras. Ya, de 500 a 1000. Exactamente. Entonces tenemos de 570 a 250, que fue el periodo paleozoico, donde los materiales se depositaron en una plataforma marina. Todo eso se formó debajo del mar. Entonces, esos materiales posteriormente emergieron. Digamos que cuando se formó la primera gran masa continental, eso que llaman Gondwana, ¿no? El totum revolutum que hay debajo Revolutum, salió para eso, arriba. salió para arriba, se deformó y esas rocas afloraron, ¿no? Posteriormente, bueno, una etapa distensiva y luego ya se llegaron unos materiales más modernos que son el Mesozoico con el Jurásico y tal, que es donde están las huellas de dinosaurio y todo Sí, esto. sí, los de Parque Jurásico. Los de Parque Sí, Jurásico. Sí, tú sabes, los de los dinosaurios, el Eso es. tiranosaurio Rex. y Todo eso, es que sí, te sí. comen y todo esto, ¿no? Sí. Los materiales de la zona, por ejemplo, ¿qué edad tienen? Acuérdate de que te comenté que había dos grupos grandes, ¿no? Sí. Unos eran los paleozoicos, que eran los más antiguos, por Desde decirlo 500 así, millones desde de 500 años. hasta 250, y luego hay otros que son más modernos, por decirlo así, ¿no? Vienen desde los 250 hasta el Cretácico, que se supone que fue cuando la extinción de los dinosaurios, que son unos 65 millones de años. Pues si ves un poco desde aquí, todos estos relieves más suaves que ves, con mucha vegetación y, bueno, digamos que más suaves que lo que vemos al fondo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esos son los materiales más modernos, que se depositaron encima de los materiales más antiguos. Los materiales más antiguos son todos los que vemos al fondo, ¿no? La cordillera, toda por la ejemplo, zona de cordillera, toda la zona que es la fondo. cordillera cantábrica, que va de oeste a este, aquí en En Asturias, efecto. ¿no? Mi bisabuela era de por ahí, y mi abuela. De esa la zona de Cabranes. Cabranes, ¿no? Sí, sí, Ajá. sí, sí. Pues ahí en Cabranes hay rocas volcánicas. ¡Oh! ¿No digas? Sí, hay un pequeño afloramiento en Viñón. ¿Y tú qué es más de color o de blanco y negro? A mí me gusta
la buena fotografía de todo, color y blanco y negro. Yo me gusta mucho la fotografía de color cuando hago, por ejemplo, paisajes, porque me gusta, bueno, esos cielos del atardecer tan guapos que tenemos en Asturias. Sí, esos colores. En fin, me gusta resaltar un poco todo eso, parece más salvaje, ¿no? Pero la foto en blanco y negro me gusta más, quizá para mí, con una forma más personal, ¿no? Quizá no tanto paisaje, sino a veces cosas un poco abstractas o pueblos, hórreos, los pegollos de un hórreo, en fin, ¿no? O sea, sí, es verdad. Más intimista, quizá. Y es verdad que el fotógrafo, cuando hace fotografía en blanco y negro, lo que quiere es comunicar al que lo ve, mientras que cuando a lo mejor lo hace en color, lo que quiere es enseñar lo que vio. Voy a decirte una cita que dice, o que a mí me gusta mucho, que se la tuve en mente, ¿no? El color despierta los sentidos, impacta mucho de repente, Eso sí. pero el blanco y negro llega al alma. Ay, amigo, eso es lo que yo quería expresar, que lo expresaste tú muchísimo mejor. Quizá cansa menos ver una foto blanco y negro que una de color. Bueno, Quizá. oye, a ver, que estoy en un programa de Covadonga, yo voy para Covadonga. A ver, me imagino que habrás estado en Covadonga un montón de veces y que habrás sacado alguna semilluca por allí. Algunas semilluca saqué, y algunas semilluca yo creo que un poco decente también, ¿no? Voy mucho por Covadonga, no solo por digamos, lo que es la Por el basílica, santuario, por el el tema santuario y religioso tal, y tal, sí. sino por el parque, ¿no? O sea, es que el parque Ya. están los picos de Europa, tenemos Cangas de Onís, tenemos... Sí, el entorno, o sea... Gamoneo, pueblos por ahí preciosos, ¿no? Hay un paisaje espectacular. Bueno, Camilo, que mira dónde tengo el pueblo, tú mira lo que Ya. te queda de pera Covadonga y ya te di bastante la paliza hoy, me parece a mí. No, ya fue un te placer, entretuve tío, bastante. fue un placer. Mándame alguna semilluca de esas que haces buenas tú de... No, si no mando un par de Covadonga, hay dos postales, sitios, un una par de la de Basílica postales. y otra de la Santina. Y listo. Venga, bueno, déjate. pues muchas gracias. Venga, hasta luego. Llares, la primera población del Concello Piloña, porque ya hace unos metros que estoy en el Concello Piloña. Hoy vamos a caminar por Villaviciosa, por Piloña y vamos a acabar en el Concello Parres. Llevo ya unos 2 kilómetros y algo de carreterina desde Sietes. Venimos por la comarcal que une Piloña con Villaviciosa y como veis de una comarcal que, bueno, que no tiene arcén, aparte de eso está todavía sin desbrozar y hay que tener mucho cuidado. Y una curva y contracurva, ras, como diría el otro, y hay que andar siempre muy pendiente. Aún me quedan otros 2 o casi 2 kilómetros de carreterina, ¿vale? Así que, al loro, ya sabéis, ¿eh? Anayo, el pueblo en el que me encuentro, y el más alto por el que voy a pasar hoy, a 320 metros de altura. Y aquí ya cambian las vistas. A la izquierda tengo Villaviciosa y el mar, y a la derecha ya empiezo a ver el valle de Piloña. Llevo unos 13 kilómetros recorridos, aún me quedan 17 para llegar a Llames de Parres. Pero ahora voy a empezar a bajar, aunque sea durante un ratín. Bueno, ya veo que ahí por fin me van a sacar de la carretera, que ya llevo como 6 o 7 kilómetros, no sé cuántos. Y ya empezamos por esta pista, que aunque sea de grijo, pues y otra cosa. ¿Y esto? Coño, estoy en un buzón. ¡Ah! ¿Será para mí? Una carta de amor de mi chica. No lo sé. Bueno, me imagino que en el camino para abajo sabremos de quién es este buzón. Y si no, seguro que llama a alguno o manda algún mensaje al WhatsApp o esas cosas diciendo ¡y amigo, bololo! Bueno, pues que sepáis que a partir de ahora, hasta Borines, vamos a tener un camino así que ya más descansado para los pies. Así que en Borines nos veremos, que es nuestra siguiente parada. Ah, pues mira, tenemos aquí una roulote que igual, hoy, quién sabe, a lo mejor el buzón y de ellos. Vamos a picar. Ya nos pasó otra vez en esta ruta que picamos y no nos salió nadie. Pero bueno, oye, por picar... Ting, tong, ting, tong, ting, tong, ting, tong. Ya veis que en el camino de Covadonga picáis las puertas y como mucho sale el perro.
Mira qué vista más guapa tenemos para ir para el Valle de Piloña, ¿eh? Ahora hay todo bajada. Pero ya sabéis, las bajadas siempre dejan huella. El día siguiente, agujetes. Aquí tenemos otra capillina de estas de ánimas, u oratorios. Pero esta es guapísima, jolín. Además aquí en medio, un cruce de caminos, un sitio perfecto, porque así van a echarte limosna los que van para allá y los que van para allá. Y esta estará... Ah, la Señora del Carmen, la Virgen del Carmen, que en mi pueblo, en Las Riendas, también celebran la Virgen del Carmen. Y en Luarca también sacan procesión de la Virgen del Carmen, los pescadores. Mira qué guapa y esta. Fíjate, tiene pidrines y tal. Pues esto lo cuida una mujer o un paisano, que es el que se encarga de que esto esté así curiosín, cambiarles flores, aunque sean de mentira, y encender la vela, pues la fiesta al Carmen. Pero a mí lo que me llamó la atención y el techo. Esto y toba. Esta roca llámase toba, que ya es muy porosona, muy porosa, ¿lo veis? Llámase toba, y un tipo de caliza, creo recordar. Y fijaos cómo va creciendo el mofu y todas las plantas en arriba, felechucos y de todo un poco. Qué guapo, ye. Aquí a mis espaldas tengo el pueblo de Borines, que es famoso por sus aguas, ¿no? El balneario está aquí metido a la derecha. La carretera que va por el fondo del valle llevaría hasta el Alto de la Llama, que está a unos 5 kilómetros, y más allá hasta Colunga. El balneario comenzó a funcionar a finales del siglo XIX. Era uno de los 6 balnearios que había en Asturias. El manantial, que es el manantial de la Victoria, fue declarado en el 1855, o fue descubierto en 1855, y en el 73 sus aguas fueron declaradas de utilidad pública, ¿eh? Pero dejó de funcionar como balneario a principios del siglo XX y a partir de 1920 dedicáronse única y exclusivamente a embotellar agua. En mi descenso al fondo del valle ya estoy en el barrio de la Cuesta, de Borines, y aquí me he encontrado casualmente con César Pina. Muy buenas, chaval. ¿Qué tal, Camilo? Buenas tardes. Bien, bien. Él es miembro del grupo Montaña Llamaello de Villaviciosa. Eso es correcto. Y entonces va acompañando un tramín de camino hasta el fondo del valle, hasta donde lleguemos, si encontramos un chigre pararemos y si no, pues lo que sea. Si no abrimos un, Vale. no hay problema. Bueno, tú este camino te lo conocerás ya, no te digo como la palma de la mano, pero casi. Bueno, al ser de la villa conozco muchísimo mejor la parte que viene desde Villaviciosa hasta ahí, hasta Nayo, que ya la zona... La zona vuestra. La zona nuestra, la zona más cercana. Pero bueno, el camino de Covadonga sí es verdad que hay un camino que ya muy transitado por todos los grupos de montaña de Asturias y el Llamaello y uno de ellos, ¿no? Dentro, además del grupo de montaña, hubo gente que perteneció a la directiva y que forma parte de las asociaciones de Villaviciosa, que hay 2 del camino a Covadonga, que están vinculadas al grupo de montaña y que están vinculadas con el camino propiamente dicho, ¿no? Oye, vosotros hacéis... Bueno, me imagino que... No sé si todos los años, pero haréis el camino este con la gente. Sí, en Villaviciosa hay 2, ya te comento que hay 2 asociaciones Sí. que están vinculadas con el grupo de montaña y que hacen el camino todos los años. ¿Y Todos los vosotros años. participáis Sí, con miembros, ellos? sí, miembros del grupo de montaña participen con esas 2 asociaciones todos los años para hacer el camino. Yo voy a hacerte un comentario, pero no te lo tomes a una cuestión personal, ¿eh? Que ocurre en todos los sitios. El camino se está cerrando, ¿sabes? Sí. Matorral por aquí, Sí, matorral cierto. por allá y tal. Oye, ¿cómo no hacéis una andechuca, una andecha, una sexta feria? La gente de los grupos de asociaciones, agarráis una faceta cada uno, una podadora, o mejor una serra, yo qué sé, y abrís Sí. un poco los caminos, jolín. La verdad es que hay algo que pasa con todos los caminos de los pueblos que dejaron de usarse para el tema básicamente del pastoreo, ¿no? Entonces hay caminos aprovechándose a posteriori para hacer el camino de Covadonga. Al ir desapareciendo la gente mayor de los pueblos deja de pasarse y los urbanitas, incluidos los que nos gusta la montaña, tendemos a hacernos cómodos, a buscar hostia, pues si por aquí está asfaltado, voy a meterme por aquí, que por el invierno, si voy por la calella y barro, voy mancharme, tal, no sé qué. Todos esos caminos van cerrándose. Sí, es verdad que sería una buena idea que todos los grupos y todas las asociaciones que están vinculadas al camino de Covadonga, pues nos pusiésemos de acuerdo en unos pocos días, si somos muchos, Sí, podía hacerse y abrir claro. todos esos caminos. Eso ya es cierto. Y después que les esperes que el ayuntamiento no gastó
en eso, pues que sea una comilona para Una todos los que escucha, ¿no? participasteis. Sí, joder, sí, sí, claro ¿no? que sí. En una buena espicha y una gran idea. Mira, una gran yo idea. en ese aspecto soy un pelín crítico con todos los grupos de montaña. Yo te he metido en uno, en Chuarca. sí. Pero es que nos estamos quejando todo el día que se están cerrando los caminos y yo todavía no vi a ninguno por ahí con una faceta abriéndolo. Jolín, ya aunque sea con un palo, voy a abrir un poquitín, un cacho camín y eso. Hombre, nosotros dentro del Llamayo, lo que son los perres que hay en Villaviciosa, que hay unos cuantos, por lo menos el que está, el que ya más conocido dentro del Concello de la Villa, que ya el PR de la Ruta de los Molinos del Profundo, Sí, que va muy cerca del Camín de Covadonga, es más... ¿Hice algo ahora por la mañana? Sí, o... Sí, sí, además sí que puede hacerse una variante muy prestosa del Camín de Covadonga por la Ruta de los Molinos. Y ese sí procuramos estar atentos y, bueno, tanto el ayuntamiento que tiene contratado a una empresa para hacer la limpieza anual de esa Ruta de los Molinos, nosotros cuando vemos que el camino se cierra también procuramos echar una mano y abrirlo, desde serrando árboles a cortando ortigues, desbrozar, ahí sí estamos un poco más vinculados. En este camino, bueno, a ver, vamos desde Villaviciosa, también Sisión, pero desde Villaviciosa hasta Covadonga. ¿Hay algún tramo que a ti te resulte especialmente y digas, joder, ese tramo sí que es guapo? Hombre, por lo que me toca de cerca, el tramo de Villaviciosa hay un tramo que me gusta muchísimo. Pero sí es verdad que este tramo de aquí, de la zona de Borines, tiene cosas muy prestosas cerca de lo que es el camino. Desde el punto de vista histórico, tenemos desde la Cueva del Sidrón, Sí. que es un yacimiento arqueológico de la época neandertal, que es la Ataporca asturiana y que es un yacimiento de referencia en toda España. Tenemos el Castro Celta del Pico Villao, que está aquí al lado. Y luego, desde el punto de vista montañero, los que nos gusta la montaña, tenemos la maravilla del Sueve, aquí al lado, que es una maravilla. Y por eso digo que esta parte del camino, sin ser la zona nuestra de Villaviciosa, probablemente sea la parte del camino que más cosas tienen alrededor de él para ver y para disfrutar, ¿no? El Sueve, la Cueva del Sidrón, el Castro del Pico Villao, tiene muchísimas cosas y un tramo muy prestoso. Oye, voy a hacerte la pregunta que siempre que hago todo el mundo. ¿Tú habrás ido a Covadonga? Sí, hombre, alguna vez. ¿Y tú acuerdas de la primera vez que te llevaron a Covadonga? Porque la primera vez siempre te llevan, nunca vas, siempre te llevan. Y es cierto, sí. Bueno, yo creo que, si no me equivoco, que la primera vez que fui a Covadonga, evidentemente fue con mis padres, con mi padre y mi madre y los mis hermanos, porque, bueno, en mi casa sí es verdad que mis padres están muy vinculados a Covadonga, porque se casaron allí y tal. ¿Como los míos? Pues a partir de eso yo creo que fue el primer viaje que yo recuerdo de haber hecho a Covadonga. Luego les salidas típicas después del colegio, ¿no? Que vivíamos, parroquia. claro, sí, nacimos en una época que la excursión a Covadonga era algo obligado, todos los cursos, ¿no? Final de curso, sí. mandante para Covadonga. Sí. Pues los primeros es ese, pero yo creo que la primera que recuerdo y eso, y un viaje con mi padre y mi madre a Covadonga, los mis hermanos. Seguimos acercándonos al río Peloña, al fondo del valle, y estamos ahora en Valloval. Y aquí a la derecha tengo las ruinas de lo que era la antigua leprosería o malatería, que todas ellas estaban dedicadas, bueno, de San Lázaro, porque San Lázaro era el santo de los leprosos. Y aquí los aislaban del resto, porque tenía fama la lepra de ser muy contagiosa. Los aislaban aquí y los cuidaban, una especie de hospital para leprosos. La mayor parte de ellas fueron cerradas en el siglo XVIII, cuando la medicina comienza a ser un poquitín más moderna y racional. Aquí en Millares lo que tenemos son muchos ejemplos de edificios así típicos de la arquitectura asturiana, de la arquitectura también la indiana, ¿no? Que no deja de ser también asturiana, muy nuestra. Y a la izquierda tenemos la iglesia de Santa María de la O, que es de estilo ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? Pues que lo mezcla todo un poco, y un batiburrillo de mezcla que tomo de aquí románico, cojo barroco, le meto no sé qué, y al final pues tenemos el estilo ecléctico. ¿Y quién era María de la O? Pues María de la O es la María de la Esperanza, que es la Virgen cuando estaba en estado de gracia, en estado de embarazo. Uy, me faltó lo del cotal. En este punto ya hay gente que se queda, ¿no? Corta la etapa y hay posibilidad
de alojarse. Pero nosotros decidimos ir hasta Llames de Parres, porque aparte que hay más facilidad de alojamiento, pues al hacer un pelín más larga esta ruta, esta etapa de hoy, mañana ya para llegar a Covadonga nos queda más cortino y podemos disfrutar un poco de unas horas allí, en el lugar. Acabo de dejar atrás la goleta, que hay otro sitio donde la gente para a dormir. Yo ya me estoy arrepintiendo de ir hasta Llames, porque se me está haciendo un poco largo esto, y eso que estos carreterines a mí préstame bastante, ¿eh? Pues ya estamos en el Cotal, y yo, mira, fíjate, estoy cansado, entonces preferí charlar contigo sentado. Y estamos con María Jesús, que es la alcaldesa de barrio, o la alcaldesa pedánea, como se dice en otros sitios, de aquí del Cotal. Y bueno, yo sé que vosotros estáis muy involucrados con el tema del Camín de Covadonga. ¿Y verdad o no es verdad? Pues es verdad. ¿Desde cuándo empezasteis a interesaros por este tema? Bueno, pues desde hace bastante tiempo, desde que la cultura del garrapiello empezó a rodar por aquí, dejó, vamos a decir, un poco a mi cuñado la orden de que cada vez que vinieran por aquí se les mantuviera las áreas, lo que poco a poco nos fue haciendo el ayuntamiento. ¿Y tú te acuerdas así de ver pasar peregrinos a Covadonga ya tiempo? Porque tú ya es de aquí. No. Pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas viviendo aquí? No, nosotros llevamos viviendo aquí desde el 2011. Antes no. ¿Y tú notas que cada año pasa más gente? Sí. ¿Y eso? ¿Cuál es la época en la que más gente ves pasar por aquí? El verano, ahora más bien cara a la primavera, pasa más gente. La primavera, cuando empieza... En cuanto empieza el buen tiempo... Bueno, eso de que la primavera cuando comienza el buen tiempo... ahora vamos a dejarlo, no estamos hoy en pleno verano y mira cómo está ahí orvallando y tú muerto frío. Pero estoy muy de verano. No, sí, sí. El orvallo, tipo anticiclónico. En Asturias. No, mira, yo soy de Arriondas y en Arriondas lo del orvallo... Me acuerdo de fiestas de... Nos va a jorobar la fiesta al bollo, el orvallo por la tarde. Y nos jorobaba el orvallo por la tarde la fiesta. Y ahora mismo... En julio. Estás igual. Este área, ¿qué tiene que ver con todo esto la peregrinación a Covadonga? Hombre, este es el área, vamos a decir, que donde más paran en la última fase, en llegar a Llames. Aquí descansas y en 5,5 kilómetros estás en Llames, con lo cual lo toman ya muy relajado. Entra un poquitín de agua para la gente a comer. Que yo lo que estoy diciendo yo, menos comer y beber agua. Bueno, dentro de un momentín, a lo mejor. Uy. Bueno, muy bien. Tú, me imagino que habrás ido a Covadonga. Pues sí. ¿Andando? Sí. ¿Un coche? No, ¿Andando? no. Desde aquí, caminando. ¿Desde casa? Sí, es muy habitual. Ah, es muy habitual. ¿Cuánto todavía... tiempo echas de aquí a Covadonga? 5 horas justas. ¿De aquí a Covadonga? Salimos a primera hora y llegamos a misa. Jolín. O sea, salís temprano, 6 de la mañana. 6 y cuarto y estás a misa de 11, tranquilamente. ¿Y hacéis alguna paraduca por el camino? No. En Cangas a desayunar, si... Depende de los que vayamos. Si vamos poca gente, ni eso, corriendo. Creo que tenéis 2 arbolinos nuevos en el área, por alguna razón. 2 tilos que plantaron nuestros amigos del Garrapiello hace una temporadina. Primero hicieron las pozas, las estuvieron aireando y después los plantaron y mira qué hermosos están. La idea que es dar sombra a los peregrinos y a las peregrinas del futuro. Por supuesto. ¿Tú notaste, sobre todo en los últimos años, que pase más gente? ¿Hoy siempre ha sido así? No, en todo últimamente momento? hay muchísima más gente, con diferencia. Y la mayor parte son grupos, ¿no? Por Sí. lo que me cuentan. Grupos. Porque gente así como paso yo, zumbados solos, no, muy pocos. Algún que otro así al amanecer, pero muy pocos. Yo lo que noté el primer día y que había, a lo mejor porque estaba cerca a Sisión, pues entonces vi más gentuca, aparte de los peregrinos que iban para Santiago que me crucé. Esta zona ya, que está un poquitín más apartado, más lejos, ¿sigue pasando gente por aquí? ¿Para Santiago no? No, digo, para Covadonga. Para Covadonga sí. Sí, para Covadonga los tienes habitualmente pasando. Y bueno, vosotros esa que organizáis, lo organizáis todos los años, ¿o Sí. qué? ¿Y que vais todo el pueblo? O... No, normalmente vamos algunos amigos que otros que tenemos siempre la peregrinación presentada y cuando uno quiere ir o otro quiere ir, los demás los acompañamos. ¿Y cuál es la parte más dura de ir de aquí a Covadonga? Pues como dice la gente, San José. Subir hasta la capilla de San José, desde Romillín hasta allí, yo creo que es la zona más dura, con diferencia. ¿Y la subida final? ¿Hasta la esplanada de la No, Basílica? porque ya lo vas viendo. Ah, ya vas con la gana Ya de vas llegar. con el objetivo de llegar. Vas con motivación. Sí. Y eso. Desde aquí lo más duro es a San José, seguro. Y después una visitina a la Santina y Por supuesto, a pedir algún imposible. a cenar algo por ahí, bueno, a comer algo por ahí Sí. y volver. Exactamente. Y eso.
Bueno, fíjate, pues yo voy a ir tirando, que me Pues quedan muy todavía bien. 5 kilómetros y medio. Ese medio del final va a ser el más duro, ya verás. Que no, que te queda la botellina sidra llegando a Casa Gaspar. Bueno, desde Breceña vengo yo con una botellina de sidra. Pues un crack. Soy como un mecherín. Sí. Eso. Bueno, Venga. venga. Pues nos volveremos a ver Muy bien. algún día. Buen en el Camino camino. Covadonga. Muchas gracias. Este es el punto más bajo para mí hoy. Desde Anayo, el pueblo más alto, comencé el descenso hacia el fondo del valle. Y aquí voy a cruzar el río Piloña. A partir de ahora voy a caminar por la Fastera Oriental. En este punto comienza lo que se llama el Camín de la Reina. Y llámase así porque en el siglo XIX la reina Isabel II de Borbón vino en peregrinación a Covadonga. No quiere decir que fuera nuevo el camín ya existía, pero y pusieron el nombre desde aquel día. Esta es la iglesia de San Martín de Escoto. Está hecha con las piedras de un antiguo convento de benedictinas, de abajo de ahí de Sotodueñas, que como eran muy gamberras, cerraron el convento y mandaronles a todos para casa. Con el tiempo el convento se desmoronó, pero los vecinos de aquí del pueblo pues agarraron las piedras, les subieron y construyeron esta iglesiuca tan prestosa. Y para mí, esto ya casi el final de la etapa de hoy. 30 kilómetros, 800 metros para arriba, 700 para abajo, 2 botellas de sidra, eso que hayáis visto, no voy a callar lo que bebí. Y ya estoy llegando a Llames de Parres, que es mi destino final, donde posaré la culera, me pegaré una ducha, ya sabéis, todas esas cosas, Y mañana espero acompañaros, a partir de mañana, desde Llames de Parres, donde coinciden los dos caminos, el que viene de Oviedo con el que viene de Gijón. Mañana encontraré algún aventurero que venga por el de Oviedo, porque el que viene de Oviedo mete miedo.